Quizá nunca te contaron esto en la escuela dominical. Una mujer, una sola mujer, fue la única persona en toda la historia bíblica que fue a la vez profetisa, jueza y líder militar de Israel. Su nombre era Débora, no una figura secundaria, no una nota al pie en un linaje masculino. Ella dirigió al pueblo en uno de los momentos más oscuros de su historia, cuando todos los hombres habían callado y los corazones se habían rendido al miedo. Y sin embargo, ¿por qué casi nadie predica sobre ella? ¿Por qué su historia fue silenciada, minimizada, borrada del púlpito? ¿Será que su valentía todavía incomoda al poder? Esto no es un relato feminista. Es una verdad espiritual que fue olvidada, quizá porque revela algo que aún hoy nos cuesta aceptar. Imagina una nación colapsando por dentro. Durante 20 años, Israel vivía bajo la opresión brutal del rey Javín de Canaán. Sus caminos eran inseguros, sus aldeas estaban desiertas, y su pueblo había olvidado el clamor al Dios vivo. Las armas estaban oxidadas, y la fe dormida. Nadie se atrevía a luchar. Nadie levantaba la voz. En ese silencio, en medio del temor y del abandono, una mujer se sienta bajo una palmera, no para descansar, sino para juzgar, para discernir, para hablar en nombre de Dios. Débora no vestía armadura ni portaba espada, pero tenía algo más, una visión encendida por el Espíritu y una autoridad que venía del cielo, no de los hombres. La Biblia dice que los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Entiendes el peso de esa frase? En una cultura donde la mujer ni siquiera contaba entre los testigos legales, todo un pueblo, hombres incluidos, venían a escuchar el juicio de una mujer. ¿Cómo llegamos a un punto en que esto fue aceptado en Israel? Es simple. Cuando el corazón de un pueblo se alinea con el corazón de Dios, Él levanta a quien quiere. Y en este caso, Él levantó a Débora. No fue una elección humana. Fue una declaración divina. Y esto nos confronta, porque aún hoy muchos en la iglesia luchan con la idea de una mujer con autoridad espiritual. Pero Dios no se somete a nuestras estructuras. Él no se limita a nuestros esquemas patriarcales. Cuando Él habla, lo hace por boca de quien ha sido quebrantado, purificado y dispuesto. Débora no era solo una jueza, era profetisa. Y hay una diferencia radical entre tener sabiduría y tener visión profética. La sabiduría te ayuda a discernir lo que es justo, pero la visión profética te muestra lo que aún no ha sido, lo que Dios quiere hacer aunque el presente diga lo contrario. Por eso, cuando el general Barak vino a ella, temeroso, sin valor para enfrentar al enemigo, Débora no dudó, no vaciló. Ella le recordó lo que Dios ya había dicho. ¿No te ha mandado Jehová? Pero Barak respondió con una frase que revela más de lo que parece. Si tú vienes conmigo, iré. Pero si no vienes conmigo, no iré. Este no era un simple pedido. Era una confesión. Él necesitaba su fe, su fuego, su presencia. Porque ella, no él, llevaba la llama de Dios en ese momento. Y es aquí donde la historia se vuelve incómoda para muchos. Débora no solo profetiza la victoria, también profetiza el juicio sobre el orgullo masculino. Irás, pero la gloria no será tuya, porque en mano de una mujer venderá Jehová a Sísara. ¿Qué clase de Dios dice eso? El Dios que derriba los tronos humanos, el que da poder al humilde y resiste al soberbio. La victoria vendría, pero no por la mano de un guerrero, sino por la mano de una mujer, otra mujer, Jael, una extranjera. Una esposa de tienda, una que parecía insignificante, pero que terminó siendo instrumento de juicio contra el opresor. ¿Lo ves? Dios está constantemente usando lo débil para avergonzar lo fuerte, lo invisible para exponer lo visible, lo callado para silenciar lo ruidoso. Y aún así, con todo este poder espiritual, con esta historia impactante, Débora es ignorada por generaciones.
En los púlpitos no se predica sobre su valentía. En las clases bíblicas se menciona su nombre de pasada, como si su existencia fuera una anomalía, una excepción que es mejor no explicar. Pero, ¿qué pasaría si la verdad fuera otra? ¿Qué pasaría si el hecho de que Dios haya levantado a Débora fuera una señal para nuestro tiempo? Una advertencia para las iglesias que limitan los dones según el género. Una voz profética para los tiempos en que el liderazgo se convierte en control. Débora no buscó poder, no fundó un movimiento, no pidió un púlpito. Ella solo obedeció. Y eso fue suficiente para que Dios la usara como un pilar en la historia sagrada. El cántico de Débora en Jueces 5 no es una celebración personal, es un clamor profético. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, bendecid a Jehová. Es un cántico de agradecimiento porque, por fin, alguien se atrevió a responder al llamado, pero también es una denuncia poética. Habla de las tribus que no acudieron, reprocha a los que se quedaron en sus barcos, a los que no quisieron involucrarse, y exalta a los que sí dieron un paso de fe, porque el cielo no mide a los grandes por sus títulos, sino por su disponibilidad. En ese cántico, Débora revela la verdad del corazón humano frente a la guerra espiritual. Hay quienes corren, hay quienes dudan y hay quienes se levantan, aunque sean pocos, aunque sean mujeres. Hay algo profundamente simbólico en el hecho de que Débora se sentara bajo una palmera, no en un trono, no en una sala sagrada, bajo un árbol, al aire libre, disponible para todos. Ese árbol era testigo de justicia, sombra de discernimiento, lugar de encuentro entre lo divino y lo humano. En el desierto del miedo, ese lugar se convirtió en tribunal santo. Hoy, muchos buscan templos de mármol, títulos rimbombantes, plataformas digitales. Pero Dios sigue llamando a los que están dispuestos a sentarse bajo la palmera, lejos del ruido, cerca del quebranto. ¿Te atreverías tú a escuchar la voz de Dios desde ese lugar? ¿O seguirás esperando que alguien más lidere la batalla espiritual que se libra frente a tus ojos? Débora no lideró desde el deseo de dominio, sino desde la obediencia. Y eso es lo que más nos cuesta aceptar, que el liderazgo espiritual verdadero no viene del carisma ni del talento, sino del quebranto. Ella no fue una activista, no alzó la voz por igualdad, no exigió nada. Fue levantada porque había vacíos que nadie quería llenar, porque los hombres se habían rendido al temor, y Dios no se rinde al miedo. Cuando no hay quien obedezca, Él usará al que esté dispuesto. Aunque eso rompa nuestras estructuras religiosas, aunque incomode, porque su reino no se basa en lo que es cómodo, sino en lo que es verdadero. Y la verdad es que Débora fue una enviada, no por un concilio, sino por el cielo. Y si bien su historia nos maravilla, también nos confronta. ¿Dónde están hoy las Déboras? ¿Dónde están las mujeres que escuchan la voz de Dios y no buscan reconocimiento, sino obediencia? ¿Dónde están los hombres que no se sienten amenazados por una mujer de fe, sino fortalecidos por su ejemplo? Barak no fue un cobarde. Fue un hombre que reconoció la unción en otro ser humano, sin importar su género. Él caminó bajo la cobertura de alguien que llevaba fuego. Y eso también es liderazgo espiritual, saber reconocer dónde está la presencia de Dios y seguirla. No es menos varonil, es más santo, porque honra lo que viene del cielo, aunque no venga en el envase que esperabas. ¿Y qué dice esto de nuestras iglesias hoy? ¿Hemos creado culturas que silencian a las Déboras? ¿Ministerios donde la obediencia femenina es bienvenida, pero no su voz? ¿Santuarios donde se permite servir, pero no liderar? Si es así, estamos repitiendo el mismo error que Israel cometió antes de que Débora fuera levantada. Callar la voz profética por miedo al cambio. Y eso es peligroso, porque donde no hay voz profética, el pueblo se desenfrena. Donde no hay juicio justo, reina la confusión.
Donde no hay mujeres y hombres alineados bajo el mismo espíritu, hay guerra interna. No guerra de géneros, sino guerra de voluntades. Y el reino de Dios solo avanza cuando hay unidad en obediencia, no uniformidad en apariencia. El espíritu de Débora no es un espíritu de revolución humana, es un espíritu de consagración. Ella representa a aquellos que han sido ocultos, ignorados, pero no olvidados por Dios. A los que oran en secreto, juzgan con justicia y profetizan con verdad, aunque nadie los aplauda. Su historia nos recuerda que Dios sigue llamando a los despreciados, a los inesperados, que los héroes del cielo a menudo no llevan espada, sino lágrimas. No tienen micrófono, sino rodillas gastadas. No buscan seguidores, sino ser fieles. Y por eso Dios los usa para cambiar la historia, así como usó a Débora para cambiar el rumbo de toda una nación. Cuando Jael mató a Sísara con una estaca, lo hizo no desde el odio, sino desde el juicio profético. Fue un acto que cerró el ciclo iniciado por Débora. Dos mujeres, invisibles para los sistemas de poder, unidas por la misión divina. Ambas entendieron algo que muchos aún no comprenden, que cuando Dios decreta victoria, no importa quién la ejecute. Lo importante es que su voluntad se cumpla. Y en esa historia se revela una verdad más profunda. El enemigo no siempre cae por una espada grande, sino por un golpe silencioso, inesperado, dado por alguien que parecía irrelevante. No subestimes nunca al que está en la tienda. No ignores a la que escucha en la sombra, porque ahí, muchas veces, está el arma final de Dios. Hay algo profundamente conmovedor en ver cómo el cántico de Débora termina con esta frase: «Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza». No pide venganza, no exalta su liderazgo, pide que los enemigos de Dios desaparezcan y que los que le aman brillen. Eso es lo que ella quería, no un trono, no un título, sino que la luz prevaleciera. Y esa debe ser nuestra oración hoy. Que los líderes no sean levantados por estrategia, sino por fuego. Que las iglesias no elijan por apariencia, sino por obediencia. Que volvamos a honrar a los que, como Débora, llevan la llama sin buscar la gloria. Muchos podrían decir: eso fue en el Antiguo Testamento. Hoy las cosas son distintas. Pero el corazón de Dios no cambia. Y si Él usó a Débora en un tiempo de oscuridad, ¿no podría estar queriendo levantar más Déboras hoy, cuando el mundo nuevamente se llena de temor, confusión y silencio? La verdadera pregunta no es si Dios puede usarlas. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a reconocerlas. Si nuestras iglesias, nuestros hogares, nuestras propias almas están listas para dejar que hable quien tiene fuego, sin importar su edad, su género, su posición social, porque si no lo hacemos, el cielo buscará otro árbol, otra palmera, otro rincón donde su voz pueda fluir sin trabas. Y hay una advertencia en todo esto. Cuando se ignora la voz de los justos, Dios no deja de hablar, simplemente habla en otro lugar. Cuando se cierran los púlpitos a la profecía verdadera, Dios levanta cánticos en los desiertos. Cuando se silencian las mujeres por miedo, por prejuicio, por tradición, Dios las usa para cerrar guerras. Y esto no es para dividir, es para sanar. Porque el cuerpo de Cristo no está completo si una parte está silenciada. Porque la guerra espiritual que enfrentamos hoy no se gana con sistemas, sino con consagración. Y esa consagración puede venir de una madre, de una anciana, de una joven que ora en su cuarto, como Débora, como Jael, como tantas que aún no han sido vistas, pero que Dios ya está formando. Si alguna vez te sentiste como que no tienes lugar, como que tu voz no importa, escucha esto. Débora no pidió permiso. No porque fuera rebelde, sino porque su llamado venía de más alto. Ella no buscó un lugar,
sino que fue hallada fiel. Y esa es la clave. No necesitas que te aprueben los hombres para ser usada por Dios. Necesitas obedecer aun cuando el terreno parezca hostil, aun cuando los caminos estén vacíos, aun cuando la guerra parezca imposible. Porque Dios todavía busca a los que, como ella, se sientan bajo la palmera y no temen juzgar con justicia, profetizar con verdad, liderar con compasión, aunque nadie los nombre, aunque la historia los ignore. Esta no es solo una historia de género, es una historia de redención, de cómo Dios puede restaurar una nación a través de un corazón rendido, de cómo el quebranto puede transformarse en autoridad, de cómo la obediencia silenciosa puede cambiar generaciones. Y eso aplica a ti, a tu casa, a tu iglesia. ¿Estás dispuesto a ser esa voz? ¿A liderar en amor cuando todos callan? ¿A profetizar esperanza en medio del juicio? ¿A ponerte de pie cuando el mundo se rinde? No necesitas ser fuerte. Solo necesitas ser obediente, como Débora, como Jael, como los que entienden que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales, y que la victoria ya ha sido decretada. Y si hoy estás escuchando esto y sientes que has sido olvidada, ignorada, que tu llamado fue apagado por estructuras humanas, quiero decirte, Dios no te ha olvidado. Él te vio bajo la palmera, te escuchó cuando orabas sola, te levantó cuando nadie creía en ti, y así como usó a Débora en una hora oscura, puede usarte a ti, no para tu gloria, sino para la suya, no para tomar poder, sino para traer luz, porque aún hay guerras por librar, aún hay Císaras que necesitan caer, aún hay pueblos esperando justicia, y tú podrías ser la respuesta, si tan solo crees, si tan solo obedeces, si tan solo no callas. La historia de Débora no debe ser leída como una curiosidad bíblica, sino como un espejo profético. Nos muestra lo que sucede cuando el pueblo de Dios despierta, cuando los que estaban al margen toman su lugar, cuando lo débil se vuelve fuerte, lo ignorado se vuelve esencial. Es una historia que incomoda porque desmantela sistemas humanos, pero también consuela, porque revela que Dios ve lo que el mundo no ve, y usa lo que el mundo descarta, así como tú. Así como tantos que han sido silenciados por religiosidad, pero que siguen ardiendo por dentro. Es tiempo de levantarse, no por rebeldía, sino por obediencia al fuego del Espíritu. Y al final, cuando todo pase, cuando las guerras espirituales hayan cesado, cuando miremos hacia atrás en nuestra vida, ¿qué se dirá de nosotros? ¿Fuimos de los que huyeron, de los que callaron, o fuimos de los que se ofrecieron voluntariamente? De los que se levantaron sin esperar invitación, de los que, como Débora, escucharon la voz de Dios y dijeron sí, aunque nadie más lo hiciera. Esa es la verdadera medida del alma. No cuántos nos siguieron, sino a quién seguimos. No cuánto influimos, sino cuánto obedecimos. Y si algo nos enseña Débora, es que Dios aún usa lo inesperado para hacer lo imposible. Solo necesita un sí sincero, y el mundo cambia. Hoy, la historia de Débora resuena como un eco en medio del caos, porque seguimos en guerra, no con ejércitos de hierro, sino con tinieblas espirituales, no con reinos humanos, sino con fortalezas del alma. Y la pregunta no es quién tiene la espada más afilada, sino quién tiene el corazón más rendido. ¿Dónde están los que juzgan con justicia? ¿Dónde están los que escuchan a Dios más que a los hombres? ¿Dónde están las Déboras que no buscan plataformas pero llevan palabra? ¿Dónde están los Baraks que reconocen la gloria donde Dios la deposita? ¿Dónde están los que no necesitan ser vistos para ser usados? Si escuchaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti responde a este llamado, porque quizás llevas años sintiendo que hay más, que fuiste llamado para algo que nadie a tu alrededor parece ver, que hay una voz en ti que ha sido silenciada. Hoy te digo, no estás loco, no estás solo, no estás perdido, estás siendo preparado,
como Débora, en la sombra, en el silencio, bajo la palmera, donde nadie aplaude, pero donde Dios habla. No desprecies ese lugar, porque desde ahí nacen los juicios santos, las profecías puras, las victorias verdaderas. Y el día vendrá en que el pueblo subirá a ti, no por tu nombre, sino por la presencia que portas. Y ahora, detente un momento, cierra los ojos, pregúntale al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No te distraigas, no pienses en lo que perdiste, en lo que otros dijeron, en tus debilidades. Mira a Débora, mira su humildad, su firmeza, su fe. Ella fue usada porque no temió, porque escuchó, porque obedeció. Esa es la llave, no un currículum, no una aprobación humana, solo un corazón dispuesto. ¿Está el tuyo disponible? ¿O sigues esperando que alguien más se levante? Tal vez, en esta hora, tú eres el que fue llamado a despertar, a guiar, a juzgar, a cantar, como Débora. Este es el momento de redención, de volver a abrir espacio para las voces que fueron calladas, para los llamados que fueron ignorados, para los profetas que aún no han hablado. Que esta historia no sea solo una inspiración pasajera, sino un catalizador de transformación. Si sentiste algo en lo profundo de tu alma hoy, no lo dejes pasar. Ora, comparte, comenta, amén, si deseas que Dios despierte en ti el mismo fuego que ardía en Débora. Y si conoces a alguien que ha sido silenciado, mándale este mensaje, porque la guerra aún no ha terminado, y Dios sigue llamando. Tal vez, esta vez, te está llamando a ti. Gracias por ver este video. Si fue de bendición para ti, suscríbete, activa las notificaciones y comparte tu testimonio en los comentarios. Este canal existe para revelar verdades que han sido olvidadas y para encender llamas dormidas. Hoy, más que nunca, necesitamos volver al corazón de Dios, sin filtros humanos. Que el ejemplo de Débora te inspire a vivir con valentía, con humildad y con obediencia. Y recuerda, lo que el mundo ignora, Dios exalta. Lo que la historia borra, el cielo celebra. No temas, no calles. La voz de Dios todavía habla, y a veces lo hace a través de ti.